Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Estamos Qué bueno. nuevamente aquí, reunidos los cuatro después de varios días sin vernos y estamos súper contentos de poder conectarnos nuevamente con ustedes. Y en este episodio de hoy tenemos algo especialmente preparado igual para conversar en conjunto y tiene relación con, y te traspaso, Olvin. Gracias, Marisol. Es un gusto también compartir un nuevo espacio de la lámpara de medianoche. Y el tema que nos trae hoy acá es las buenas prácticas en las organizaciones. Y qué mejor estar acompañado de Mauricio Oltra, Paul Advanter, Marisol Castillo, para conversar sobre esto. Qué Así es. buena. Gracias. ¿Qué considerarían entonces, Mauricio, como una buena práctica? Siento como partir como por ahí, desglosando o deconstruyendo esta frase que escogimos. Hola Marisol, ¿qué tal querido Paul? Hola. Olvin, buenas. Ahora sí que buenos días, buenas tardes allá en Chile. Ahora nos separan 3 horas de diferencia. Muy contento, como siempre, de estar colaborando, participando, aprendiendo, reflexionando con ustedes. Y en esta lámpara de la medianoche, que ya me la llevo colgada para mi mediodía, para mi media mañana y mi media tarde, por todas las riquezas que siempre de aquí se derivan. Y pues Marisol, las buenas prácticas. Estaba yo pensando como Paul, casi iniciando diciendo, bueno, tenemos que empezar entonces por entender qué es una buena práctica para entonces saber dónde aplica en las organizaciones. Y desde este entendimiento de las buenas prácticas, inmediatamente me conecta a mí con mucho de lo que me ha ido conformando en mi vida académica profesional, que tiene que ver con la programación neurolingüística, en donde una de las bases fundamentales de la programación neurolingüística es el modelaje. Es decir, esta práctica que parte de que a partir justo de lo que otros hacen con éxito, y aquí diría Paul, habría que empezar a definir qué es el éxito, a partir de lo que otros hacen que genera éxito, eso pueda ser, 1, observable, 2, medible, y 3, por lo tanto, replicable. Y yo creo que una muy buena práctica, no solo en las organizaciones, sino en la vida cotidiana, en la vida de pareja, en la fraternidad hijo-padre, madre-hija, hermano-hermana, en la vida política, deportiva, siempre el poder absorber de los otros lo que funciona, lo que no funciona, lo que otros hacen, pero atención, también lo que otros no hacen, siempre va a ser una muy buena práctica para de ahí ver qué de eso para mí es aplicable. Déjenme emplear la palabra, qué puedo tropicalizar en mi propio sistema. Y desde ahí, sobre todo, y aquí termino mi introducción, ver qué de ello puede ser mejorable. Y entonces, si esto lo trasladamos ahora sí al ámbito de las organizaciones, hay mucho que poder aprender de cualquier organización para nuestro propio desarrollo y también para partir de ello ser plataforma para mejorarlo y poderlo emprender para el propio sistema y otros sistemas puedan aprender de eso mismo. Qué buena. Sí, Muy buena. Muy buena. Mm. de Bueno, acuerdo. Sí, de por mi adelante. parte, de mi parte, primero me gustaría saludarlos y pedirles disculpas porque soy un sobreviviente de COVID y mi voz está bastante alterada aún, pero puedo comunicarme algo. Me gustaría referirme sobre las prácticas en las organizaciones, haciendo un alcance que en el mundo normal, cuando uno habla de organizaciones, piensa en empresas, pero si ya tienes más de, digamos, 3 células juntas que generas una molécula, ya tienes una organización. Y esa molécula se junta con otras moléculas y pueden generar eventualmente parte de un organismo. Y es ahí donde estamos. Entonces, una organización podría tener alcances
muy distintos dependiendo de cuál es su sistema adaptativo de homeostasis y de desarrollo. Creo que hay un estigma de pensar en organizaciones empresariales, organizacionales de Estado, pero 2 personas ya, de alguna manera ya se organizan. Incluso uno con uno mismo a veces ya se desorganiza. Entonces me gustaría echar mano a lo que Darwin llamó la adaptación lateral. Y ese proceso adaptativo lateral yo creo que se da en algunas situaciones donde el proceso de evolución ocurre de una manera suave o de repente abrupta, generando cambios impensados, como los que vivimos en el COVID, donde teníamos una adaptación lateral que va desarrollándose y de repente viene un cambio. Históricamente no es nada, o sea, lo que pasa es que de repente se nos olvida en 30, 40 años y creemos que eso es estabilidad, pero en la historia, 30, 40 años no es nada. Y ahora viene, por ejemplo, el tema de Rusia, Ucrania, cayendo bombas en Polonia, China queriendo invadir Taiwán, Corea del Norte mandándole así como pelotitas por arriba de Japón, y uno dice, estamos viviendo caos. Pero no, son procesos organizacionales, sociopolíticos, que también afectan la organización económica, que afecta la organización de las familias. Entonces, buenas prácticas en realidad, para mí tiene que ver mucho con el desarrollo adaptativo, en esa premisa darwiniana de si no te adaptas, si te adecuas, bueno, lo más probable, o te desarrollas, lo más probable es que dejes de existir, que es parte de lo que hemos visto en la historia. ¿Y ustedes, Marisol y Olvin, qué ven en esto? Bueno, escuchándote a ti y a Mauricio, tomo algunas palabras que resonaron que tienen que ver, por ejemplo, tú mencionaste, Paul, sobre culturas, y Mauricio habló sobre el significado de buenas prácticas. Entonces yo lo conecto en función también de la programación neurolingüística con creencias y con valores que conforman también la cultura. Entonces tú hablas de que si no te adaptas te pierdes en la existencia, tiene que ver también con lo que tú crees respecto a cómo adaptarte y cuándo adaptarte. Y si lo conecto además con organizaciones, se viene a mi mente la palabra ética. Y nuevamente eso, volvemos en este círculo, así lo veo yo al menos, entre creencias y valores. Por lo tanto, las buenas prácticas no creo que haya como una regla de decir estas son buenas prácticas organizacionales, sino que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el proceso adaptativo, con creencias, con valores, y eso te lleva al significado de lo que sería una buena práctica. Ahora, claro que uno pudiera compartir sus buenas prácticas organizacionales y tal vez modelarlas, como muy bien dijo también Mauricio, pero en función del contexto único de cada organización. Sí, yo quisiera aclarar una cosa. Cuando expresé la idea de Darwin, no quiero apropiarme de la teoría de evolución de Darwin. ¿Ya? Él desarrolló una metodología científica que hasta ahora ha sido comprobada. Y creo que ha funcionado en distintos ámbitos, pero jamás haría que ese concepto fuera mío, por si acaso. ¿Ya? No es una creencia mía. Claro. No, entonces tampoco. Okay. Sí, sí. Bien, de mi parte igual me apoyo mucho en las palabras que dijo Marisol, dentro de lo que nos compartieron ustedes desde lo macro, porque previo a este podcast he tenido quizás una visión de las buenas prácticas y me iba a lo micro, es decir, la formación como una buena práctica de formación aplicada a una cultura de desarrollo de empleados puede ser vista dentro de esto, pero también esos factores que nombraste, Paul, que son macro, ya a nivel mundial, cómo afecta también la cultura, las propias prácticas de cualquier organización conformada por 3 personas, como bien lo dijiste, indudablemente el entorno nos afecta. Entonces, cada práctica es única y va a funcionar dentro de un enfoque o estructura única también.
O sea, y es como Mauricio también nos comenta sobre el modelado, entonces vamos a conocer esas buenas prácticas y ver si son, Claro. de manera que podamos ver si se adaptan o no, y prácticas hay millones. Ahora, que la misma práctica te funcione dentro de otra estructura, hay que evaluar. Buen punto, muy buen punto. Es como dices, mi querido Olvin, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Y tal vez la aportación que ha hecho el humanismo y el desarrollo humano y sobre todo la programación neurolingüística es cómo a través de lo sencillo podemos atender lo elaborado, o al revés, cómo lo elaborado lo podemos podemos acceder de manera simple y sencilla. Y me encanta lo que dice Marisol en relación a los sistemas, al contexto, pero sobre todo esta frase me la llevo de tarea en que no hay regla, ¿verdad? No hay regla porque todo depende justamente de ese contexto. Y decía Marisol, cada persona tiene su sistema de creencias y de valores y en función de eso, qué es o no las buenas prácticas. Y justo se enlaza con lo que reflexionaba yo con lo que decías, Paul, del proceso sistémico mundial que hoy estamos viviendo y este aparente caos, entre comillas. ¿Cuándo no lo ha habido? Tal vez hoy sabemos cosas que antes no lo sabíamos y lo interesante sería ponernos a pensar cuáles cosas son las que no sabemos, ¿eh? Pero independientemente de ello, buena o práctica o mala práctica en lo macro, en lo micro, como decía atinadamente Marisol, dependiendo del contexto, porque y hacer eso me gustaría atinar hoy, apuntalar, porque lo que podemos pensar que es una mala práctica, pues ¿desde dónde y para quién? Y cómo muchas malas prácticas, entre comillas, de uno mismo en el pasado, hoy pueden ser excelentes prácticas o muy buenas prácticas, pues buenas prácticas también desde dónde y desde quién, y que a veces son como camuflajes en donde usamos ciertos elementos para aparentar una buena práctica en un segmento, pero que en otro contexto tal vez esa buena práctica nos está deteniendo. Tal vez, y es lo que hemos coincidido en este foro en particular, lo importante es como presentar las ideas, ese compartir las ideas, en donde retomo otra vez la frase de Marisol, no hay reglas, pero sí hay complementos, y a partir, fíjense, de lo que hoy estamos compartiendo, yo he ido tomando aquí mis notitas, que no solo me las llevo para hoy, sino para lo que sigue, porque entonces sí hay una cosmovisión o una comprensión de uno mismo y del mundo más amplia y diversa. Que ojo, hablar del mundo es hablar de uno mismo, y hablar de uno mismo es hablar del mundo. Muy buenas ideas, sí. Sí. Yo creo que la primera definición de práctica tal vez se establezca en un proceso de ensayo y error, donde aquello que es contextualmente funcional se pudiera establecer como automatismo y desde ahí hay un proceso de mejora. Y creo que parte por el desarrollo del self. Eso. Y lo que ocurre es que después hay una serie de otros selves que tienen sus propias prácticas. Y ahí volvemos a las conversaciones de organizaciones con un liderazgo y qué tipo de liderazgo. Si ha sido impuesto, no sé, por las armas, si ha sido impuesto por los partidos, si ha sido impuesto por la corrupción. Sea como sea, él empieza a generar una visión más bien verticalizada de cómo debe ser el mundo. Y curiosamente, quizás me sea banido por el resto de mi vida de las redes. Quizás el tema de las democracias, cuando hay distinciones tan graves de educación, donde hay analfabetismo, o por ejemplo en Chile, que se supone que es un país bastante diferenciado comparado con otros, hay un grado de incomprensión en la lectura del 70%. O sea, 70% de lo que la gente está leyendo no entiende. Y después nos comparamos con organizaciones estatales y sociales como Dinamarca, como Finlandia,
donde el grado de comprensión es casi el 95%. No es que no entienden el 70%. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la visión que existe sobre cómo debe organizarse el mundo es vertical, no necesariamente incluyente, y siempre desde una cabeza que cree que tiene la razón para proteger, para ayudar, donde a veces se terminan en populismos, caudillismos, dictaduras, etcétera, o extremas de orientación política. Y esa organización, esa visión también existe en la visión corporativa, donde llega un CEO que tiene sus ideas y ¡guau!, las baja, y eso sigue una cultura que tal vez no fuera así, pero se establece. Entonces, no necesariamente el organismo está preparado para eso, pero tiene que someterse a nuevas, son como nuevos virus que permean esto y empiezan a modelar el cuerpo, o bacterias de las cuales se hacen cargo. Entonces, creo que al final hay una acción y reacción muy hegeliana en la cual el mundo se mueve hacia aquello que no tiene. Entonces, por ejemplo, si necesito más ventas, bueno, todo lo que yo hago es en función de más ventas. No importa si estoy fregando a las personas, no importa si la gente va a estar mal, pero mi desarrollo es hacia aquello que no hay. O sea, muy dialéctico, pero es Hegel que está ahí presente. Así que yo creo que cuando hablamos de práctica, tenemos la idea de que hay un consenso. Como bien decías, no hay reglas, que es una muy buena frase que sirve para muchos contextos y para muchas personas en muchos lugares, que son prácticas que existen en un espacio y dimensión acotado, pero que a veces esta buena práctica llevada hacia otro contexto, con otra cultura, no necesariamente es la buena práctica. ¿Qué piensan ustedes? Pienso que eso no hay reglas y al mismo tiempo sometimiento, hablas también de sistemas sobre sistemas, donde en una organización está el CEO, como tú dices, y este viene con su propio sistema y conjunto de creencias y valores que intenta imponer su cultura. Y dentro de esta organización hay otros sistemas que son las mismas personas, los equipos de trabajo, las distintas áreas, y creo que lo que hablábamos respecto de las reglas, me refiero también, hay reglas en ciertos sistemas, pero esas reglas no necesariamente aplican en todas. ¿Me explico? Y, Claro. y creo que las buenas prácticas van a estar siempre desde el punto de vista de cada persona, desde el punto de vista de cada sistema también, si es que están convergiendo. Entonces, nuevamente la pregunta, después de todo lo que hemos conversado, ¿qué es una buena práctica? Es una pregunta que parece ser súper simple y nosotros somos expertos en hacerlo complicado. Y porque la idea también es que nuestros, ¿cómo se dice? Los que nos ven, Espectadores. espectadores, también piensen y se cuestionen a ese respecto y que no den por hecho de que lo que sale en un libro o de lo que hizo esta organización es una buena práctica. Tal vez sí es un ejemplo para una buena práctica de alguien o de un contexto. Y Creo que se lleva práctica al final a desarrollo de estructuras de procesos concatenados que buscan un resultado específico. Bajo esa perspectiva, hay una competencia directa con lo que son cientos de miles de ingenieros que piensan cuál es la mejor forma de hacer, no sé, por ejemplo, un despacho, y desarrollan un software con inteligencia artificial, con, no sé, con todo lo que podría ser algo que funcionara incluso sin personas. O sea, automatización total. Total. A lo que Yo vamos. lo podría, Marisol, plantear en dos elementos de qué es aquello que es una buena práctica. Y va muy atinado también con lo que nos ha ido compartiendo Paul. Y estos dos elementos tendrían que ver con, primero, con una aportación. Una buena práctica es aquello que te aporta un algo.
Y lo segundo va en relación a lo primero. Que ese algo que te aporta esté relacionado con un fin para algo que tú pretendes o que tú buscas. Ya esa finalidad puede ser individual, puede ser incluso adversa a ciertos otros fines, puede ser comunitaria, puede ser antagónica con otros sistemas, pero si te aporta y está alineada esa aportación a un fin de algo que buscas, eso ya para ti es una buena práctica. La tercera pregunta, o la pregunta más bien detrás de la primera de qué es una buena práctica, es si esa buena práctica que te aporta algo para tu fin, si lo que te aporta es realmente algo que lo sustenta para ese fin. Y segundo, si ese fin realmente es el fin que buscas, porque muchas veces el fin, el objetivo, la meta, la pretensión, incluso hasta por muy noble que sea, sabemos que no es nuestro propio fin o nuestra propia finalidad. Y entonces el cuestionamiento es no solamente si es buena práctica, sino que para lo que pretendemos esa buena práctica o el uso de la buena práctica está relacionado para lo que buscamos y sobre todo si eso que buscamos es realmente lo que buscamos. Pero me gusta también lo que dices, Marisol. Tal vez nosotros en lugar de hacerlo simple, lo estamos haciendo tal vez más elaborado y de eso se trata para todos nuestros espectadores y amigos, que nos vayamos de aquí no solo con respuestas, sino sobre todo con más preguntas. ¿O no, Claro. mi querido Olvin? ¿Tú qué opinas? De acuerdo contigo y buscando hacerlo más fácil, ¿qué tal si compartimos algunas de las buenas prácticas que conocemos y que nos han funcionado a nosotros? Yo quizás me atrevo a empezar y voy a hablar de las alianzas. Esto que ustedes ven aquí con estas 4 pantallas es producto de una alianza increíble, espectacular. Mauricio desde México, Paul Advanter, director, Marisol Castillo, especialista también en temas de desarrollo humano. O sea, esto es producto de una alianza. Yo considero, de acuerdo a mi sistema de creencia, que las alianzas, sin duda, pueden ser fundamentales para alcanzar resultados buenos y considerarse buenas prácticas. Entonces, yo aportaría dentro de una buena práctica el generar alianzas. Qué bueno. Yo Sí, quisiera aportillar más que aportar. ¿Vale? Yo creo que hay 2 capas y nosotros como coaches, como mentores, trabajando en desarrollo humano, nosotros tenemos esa capacidad humana de establecer vínculos. Pero gran parte de las prácticas creo que está funcionando en 2 capas, donde se te empiezan a entregar la práctica y tú solo la puedes usar. Por ejemplo, Uber o Rappi o eventualmente Airbnb, donde la forma como tú lo hacías o el mundo lo hacía deja de hacerse. O estas mismas reuniones que antes tal vez tuviéramos que haber estado en un mismo país, ya no. Hay plataformas digitales que establecen mecanismos de funcionamiento donde la gente es obligada a hacer la práctica por estos cientos de miles de ingenieros. Ahora, nosotros como coaches, mentores, trabajamos, por suerte, con estos ingenieros. También usamos los servicios que entregan las buenas prácticas. Pero yo creo que hay 2 capas. Hay mucha gente que no va a seguir esta corriente, a menos que, bueno, tenga competencias de pensamiento tal que les permita también trabajar en distintas esferas de dimensiones humanas. tú dices que hay requisitos para buenas prácticas. Yo creo que pensar es una de ellas. Y dentro de este, Paul, generar algo que solo tú lo puedas usar, como estas compañías que tú describes, yo creo que todos los mentores y todos los coaches tenemos este desafío y al mismo tiempo no solo el desafío, sino el tributo de ser generadores de ello. Sí. Si tomamos en cuenta elementos que puedan ayudarnos a construir algo que otros no construyen y que tienen que ver, yo mencionaría 3 muy simples y las 3 son mejores prácticas, sumando a la que bien nos decías, mi querido Olvin, de las alianzas, que tiene que ver
uno, con la innovación. O sea, esta capacidad de generar lo que otros no generan, de crear lo que otros no han creado y del reconocimiento de que la posibilidad nueva surge de donde se mira, de la forma en que no se ha mirado, la innovación. Dos, que tiene que ver con los talentos, o sea, no solo la innovación, sino en eso nuevo esté impregnado, esté impulsado, tenga la hidrocina de los talentos del que participa y sobre todo de todos aquellos involucrados. Déjame construir una nueva práctica que, mi querido Olvin, que yo creo que la he replicado también, que tiene que ver con qué no tengo yo, que otros sí tienen y que me pueden ayudar, porque yo no lo sé todo, no lo puedo todo, no lo quiero todo y no lo tengo todo. Pero los demás sí. Ah, pero si esos otros comulgan, hacen sintonía, les hace clic o sintonizan con una intención conjunta, que es otro elemento, entonces se van a sumar en esas alianzas, otra vez, Olvin, se van a sumar aquellos otros con sus talentos, con su innovación, con su creatividad, y sobre todo, a partir de todo ello, retomando lo que decías, Paul, de este diferenciador de uso único, hacer un estilo personal. Claro, claro. Impregnar el propio estilo personal, individual y de grupo. Porque el grupo, como organismo, bien decías, Paul, a partir de 2 ya es organismo, 3 más. El mismo grupo tiene un ADN, tiene una identidad, tiene una personalidad, tiene un estilo propio, que si el grupo lo sabe no solo identificar, sino lo sabe plasmar y dar a conocer, entonces, ojo, son esas 3 etapas. Plasmarlo, reconocerlo, plasmarlo y dar a conocer. Hay quien lo reconoce, pero no lo plasma. Hay quien lo plasma, pero no lo da a conocer. Entonces, y si no lo hemos dado a conocer, es precisamente porque, hablando de esto que comentabas, Paul, de lo que no tenemos, no nos hemos asomado a ver dentro de las posibilidades aquellos que sí los tienen y que hay que acercarlos, otra vez las alianzas, para que lo tengamos todos. Sería interesante reconocer de este grupo cuál sería su ADN, cuál sería su propio estilo personal y cuáles serían las mejores prácticas de todos los aquí involucrados. Pero bueno, creo que estamos creando un bonito menú que hay que integrarlo de estas mejores prácticas. ¿Qué le sumarías, Marisol? Yo, como Olvin, tratando de entregar algo concreto igual. Esto es mi pensamiento, y de lo que conectando lo que dices tú y lo que dice Paul. Paul habla y dice, bueno, yo le respondo que es requisito pensar para poder aplicar buenas prácticas, y tú hablas de una marca personal, de un ADN. Entonces me gustaría como agregar como buena práctica organizacional, más que un requisito, sería el pensar, porque para poder tener una buena marca, para tener una marca personal, y sería tener esta actitud, no sé si actitud, es como la capacidad de pensar, y de pensar y reflexionar al respecto. Estamos en este mundo automatizado y dirigiéndonos a ser tal vez gobernados o en gran parte por máquinas que tal vez piensan también, pero sin ellas, sin que alguien piense por ellas o les entregue la información, no sirven de nada, hasta ahora, hasta que llegue Terminator. Consistiendo en esto, ¿Llegará? Hasta que llegue. Fíjate que a mí, y esto va para todos nuestros espectadores, en el ámbito del coaching, cuando después de ese trabajo, la sesión y análisis, debate, lloriqueo y tal, el coachee, el cliente, el ejecutivo, el deportista me dice, ya lo tengo claro, si estaba en mí, y me dicen, ¿cómo? Y te pago para que me hagas ver, sepa lo que yo ya sabía o estaba en mí, y le digo, no, güey, me pagas por ayudarte a pensar. Claro. Pero no solo es ayudarte a pensar, sino para que tu forma de pensar sea observada, para que
tu forma de reflexión, para que te ayude, me pagas para generar nuevas reflexiones, para que tú generes nuevas reflexiones. Reflexiones sobre la manera en la que reflexionas, reflexiones en la manera en la que piensas, reelabores la manera en la que piensas, desafíes la manera en la que piensas y a partir de esa reelaboración, de ese desafío, puedas asomarte justo a nuevas formas de pensamiento, a nuevas formas de reflexiones, que finalmente, y también es una buena práctica, tomarle nota, Olvin, para nuestro catálogo de buenas prácticas, es esa, quitarme mi propia manera de pensar, mi propia manera de reflexionar, mi propia manera de ver al mundo, de valorarme a mí mismo, que, atención, es como la oración, es como la meditación, es como esos instrumentos que sirven como la barca que te va a ayudar a llegar a la otra orilla. Pero llegando a la otra orilla, lo primero que haces es dejar la barca para adentrarte al mundo inexplorado que te espera. Piedad de aquel que carga esa barca para adentrarse a la selva. Por eso el pensamiento, la reflexión, nuestro sistema de creencia, nuestros propios valores solamente son esos. Son esas barcas que nos van a ayudar a cruzar los 7 mares, los ires y venires. Nos van a ayudar, van a ser útiles, sí, pero que hay que saber cuándo o hay que echar bultos fuera o cuándo incluso, igual ya llegamos a la otra orilla y todavía seguimos como pataleando en un charquito que nomás nos echa tierra y lodo. Y que tal vez lo importante y lo necesario es abandonar, es primero honrar todas nuestras barquitas, todos nuestros tesoros, y conste, estoy incluyendo no solo formatos de pensamiento, estoy hablando no solo del sistema de creencias, sino también incluso de valores, sí. Honrarlo, abrazarlo, agradecerle y dejarlo ir, para que entonces, desde esa pureza, desde esa blanqueza, mirar hacia la nueva tierra y empezar a construir de nuevo. Ahí está otra buena práctica. Como aprender de la experiencia para avanzar. Aprender de la experiencia y dejar y olvidar la experiencia y avanzar. Ambos, bueno, los tres han hablado del pensar. Y yo me imagino también mucha de nuestros espectadores, el pensar no es que vas a googlear y vas a decir cómo desarrollo el pensar. Entonces lo voy a conectar aún más simple, tratando de también darle un poco de simplicidad a esta conversación, con otra buena práctica dentro de las organizaciones, que es la formación, que sin duda una formación, bien sea en las tecnologías de desarrollo humano, coaching, mentoring, van a impactar en tu manera de pensar. Y por supuesto, para pensar mejor, para manejar más variables. Entonces, como otra buena práctica que puedo conectar de lo que han dicho mis colegas hoy, es la formación. Esa que te permite dentro de la organización continuar tu desarrollo, generar nuevos estilos de pensamiento, cuestionarte tus propias creencias y sin duda crecer profesional y personalmente. Entonces, como buena práctica, les dejo ahí también a mis queridos escuchas y espectadores la formación. ¿Puedo hacer una nota ahí, Olvin? Claro. Sí, gracias. Es que me encanta lo que dices. Yo te diría usar los dos brazos, el brazo suave y el brazo fuerte. Y qué bueno que lo enuncias, porque tan es necesario el brazo suave como es necesario el brazo fuerte. Y el brazo suave, pues sí tiene que ver con soltar las nuevas experiencias y demás, pero el brazo fuerte es esa formación, ese marcar la línea, ese marcar la estructura. ¿Y cuál es el secreto? La combinación de ambos sistemas, de ambos brazos. Que ojo, si uso demasiado el brazo suave y me pierdo y dejo todo, pues mejor nos quedamos en el nirvana, nada sucede. Pero atención, también, ¿por qué? Porque se necesita formación, se necesita estructura, metodología, ciencia. Pero atención, si se utiliza demasiado el brazo fuerte, aprieta y aprieta demasiado y termina hostigando y cosificando. Pues como lo budista va al punto medio, y no solo el budismo, sino tantas disciplinas que apuntan hacia lo mismo, sí ir a lo nuevo, abandonar los sistemas aprendidos, pero al mismo tiempo esa sabiduría de también mantenerse en estructuras y metodologías que den esa consistencia, esa formación. Y yo creo, y con esto termino, perdón, ya tomé demasiado el micrófono,
Porque lo he aprendido de las grandes organizaciones internacionales, de los grandes políticos, de los superatletas, que hay que usar las dos. Son aquellos que usan un sistema, lo exprimen al máximo y abandonan el sistema para abrir nuevos paradigmas, pero no se quedan solamente en el abrir un nuevo paradigma, sino regresan a las bases y podríamos seguir hoy mismo. Hemos mencionado a los clásicos y los seguiremos mencionando continuamente. En fin, estas dos, para nuestros queridos espectadores, llévenselas, quédenselas. ¿Qué paradigma nuevo me está desafiando? ¿Qué tengo que soltar? ¿A qué me tengo que atrever? Y al mismo tiempo, ¿qué sistema de formación, de metodología, de análisis, de síntesis es mi base que me va a ayudar a cruzar la brecha? Y después de ello, el siguiente paradigma. Bueno. Paul, compártenos tú una buena práctica. Una buena práctica. A ver, después de todo lo que conversaron, yo pensaba, aparte de estar totalmente de acuerdo con Olvin en cuanto a la formación, creo que es esencial porque no es como decía él con Google. Sin embargo, aparte del buen pensar, creo que tienes que ponerlo a funcionar ese pensar en la práctica, y eso implica darte cuenta del mundo donde estás. Y yo escuchaba, porque ustedes son personas buenas, una visión bastante simple del mundo, donde presuponen siempre lo mejor. Escuché hablar, Mauricio, de Buda, de transpersonalidad, pero no sé si Putin tiene eso en su mente, o el presidente perpetuo de China. Y desde ahí uno dice, bueno, pero son organizaciones. Bueno, una tiene como 2.000 millones y la otra una buena cantidad. Y esas superorganizaciones de alguna manera también permean las grandes corporaciones, que son gobiernos corporativos. Entonces creo que una buena práctica es, con el pensamiento hecho a través de la formación, darte cuenta de los procesos que están siendo realizados para llegar a unas prácticas donde alguien define un resultado que no necesariamente es tu resultado y que condiciona toda tu vida. Ahora, yo he visto gente súper estresada porque ya no es la vida que querían, porque alguien definió la buena práctica como resultado, pero no cuestiona que eventualmente esa buena práctica no es su mejor buena práctica. Entonces creo que el pensamiento es lo que te permitiría acercarte a ser feliz, ya sea como quieras vivir las buenas prácticas de otros. Porque cuando trabajas, estás inmerso en un sistema y ese sistema no ha sido definido por nosotros. Por ende, los resultados tampoco, y las buenas prácticas tampoco. Pero tienes que seguir el mainstream. Entonces es curioso como las buenas prácticas, que son para un objetivo, y que te condicionan en toda una estructura de la misma organización, de cómo se factura, cómo se vende, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo se contrata gente, cómo se despide gente, tal vez sea ajena a que tú seas feliz o no. Claro. Entonces, creo que el pensar mejor te permitiría convivir entre estos distintos sistemas organizacionales, dando una relativización dialéctica nuevamente, para que tú puedas convivir con distintas maneras de ser y ser feliz. Eso creo que es una buena práctica. Súper. Se van dando cuenta como nosotros vamos estructurando esta conversación igual, y partimos como del todo a la nada, de lo subjetivo y de que cada persona lo pueda acomodar a su perspectiva, y empezamos primero sembrándolo del buen pensar, y cada uno lo va desarrollando hasta llegar finalmente a lo que la mayoría, y voy a generalizar, de las personas buscamos finalmente, que es la felicidad. Sí. Como para ir cerrando, ya pueden creerlo que ya llevamos mucho rato. ¿Qué concluyen del pensar, de lo que hemos conversado en este nuevo episodio? Yo concluyo varias cosas. Primero, que me encanta esta buena práctica de estar juntos. Segundo, que no hay conclusiones porque en las buenas prácticas esto nunca termina.
Y por último, súmale, Olvin, al manualito de que va a salir a partir de hoy para el nuevo curso que vamos a hacer juntos. Buenísimo. A las buenas prácticas. Tres elementos finales. Dicen por ahí que, y esto va para todos nuestros espectadores, mentores, coaches y ejecutivos, deportistas y más que nos están viendo y escuchando. Dicen por ahí que somos nuestras conversaciones. Una buena práctica es observar entonces cuáles son nuestras conversaciones que elaboramos y a dónde nos llevan. Pero así como también somos nuestras conversaciones, también somos las no conversaciones que no hemos establecido. Y entonces, pues, ¿cuáles son las conversaciones que tengo que abrir, que derivar, que marcar para justamente abrir camino nuevo? ¿O cuáles conversaciones ya están de más, que ya debo parar de ese rollo, ya, next, siguiente? Segundo elemento, así como somos nuestras conversaciones, somos nuestras relaciones. Soy a partir de las relaciones que tengo, que establezco y que procuro. ¿Cuáles son esas relaciones que me llevan a donde voy? Pero también, así como soy las relaciones que vivo, también soy las relaciones que no vivo. O también, ¿cuáles son las relaciones tóxicas que ya también va? ¿Y cuáles son las que no vivo, que es necesario emprender, y para emprender hay que empezar a conversar y conversar de una manera nueva y diferente para tenerlas? Y finalmente, pues tiene que ver con lo que ha sido el recorrido, con esto que cada uno de nosotros es y está experimentando y reconociendo en cuanto a nuestras propias mejores prácticas. Terminaría con esta. ¿Cuál es una buena práctica? Ver pues, cuáles son las prácticas que me han llevado a donde estoy, cuáles ya no son necesarias, cuáles ya están de más, y cuáles esas que no he ejercido aún y que hay que empezar a incorporar para justo llegar a lo que buscamos. Termino, rápido, Marisol, una o más. Sí. Decías, porque todo lo que apuntamos es para nuestra felicidad. Una buena práctica, por favor. La felicidad ya es en este instante. No necesita uno ninguna X práctica para vivir el hoy, el máximo de la felicidad que está accesible y disponible en este instante, que a veces, por estar en tantas mejores prácticas, a veces se nos olvida. Gracias. Qué lindo. Olvin, cuéntanos. Tomando nota, Marisol, tomando nota aquí de además. Bien, oye, fue un viaje bien extraordinario acompañado con ustedes esta 45 minutos de la lámpara de medianoche. Empezamos con frases como que no hay regla, fuimos también a diferentes teorías, hablamos del pensar, del desarrollo, del formarse, y finalmente lo que uno busca es ser feliz. Entonces me voy con muchísimo aprendizaje, con hacer ese inventario que me comenta Mauricio de las prácticas, independientemente sean buenas o no, pero vamos a hacer el inventario de aquellas prácticas que nos hacen quienes somos. Y mi invitación también para todos los que nos ven, por supuesto, que sigan el canal, no, es broma, que hagan también ese inventario, que continúen formándose, buscar siempre el desarrollo del pensar. Eso es clave y sin duda van a obtener resultados que los van a llevar a ser felices. Super. ¿Y Paul? Muy corto. Creo que lo más importante como buena práctica es estar con gente que te hace estar bien, sentirte a gusto, desarrollarte. El resto, al final, que no sean sentimientos y emociones relacionados con personas, son importantes, pero al final secundarios. Creo que nuestros afectos, amores, pasan a ser una buena práctica permanente. Simple. Súper. ¿Y tú? ¿Y sabes lo que a mí me haría muy feliz? Que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video. Yo sí lo digo. Es una buena práctica. ¿Cierto? Eso me haría muy feliz. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente espero que disfruten de la lámpara de medianoche y de seguro nos veremos muy pronto en otro próximo episodio. Gracias, Mauricio, Olvin, Paul. Un gusto, muy bien. Chao, chao. Gracias. Si les gustó, denle like a nuestro video y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.